Tú, por ejemplo, haciendo un corte de agua a alguien, lo puedes matar. Al final la barra la levanta uno, ¿vale? Pero son muchas cosas las que engloban ese levantamiento, entonces no es solo entrenamiento y dieta. Lo principal es que cuando uno empieza, esto es ensayo-error. Lo que yo creo que más que dedicarle muchas horas es administrarse bien esas horas. Bueno, como ya mucha gente sabe, o sea, va a haber RZ 2.0, o sea, eso lo podéis dar por hecho. ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí, yo, Jeff, con Anthony, y vamos a empezar este podcast que empieza hoy con un nombre provisional que era Entre series. eso. De momento se queda así, ya veremos en un futuro. Básicamente este podcast va a tratar sobre entrenamiento, salud y emprendimiento, aunque principalmente será sobre emprendimiento, pero claro, no podemos ignorar todo lo que nos envuelve, que estamos en el gimnasio. Así que para este primer episodio lo que he preparado son preguntas para que entendáis el contexto de quién es Anthony, qué es RZ y por qué estamos aquí, básicamente. Así que empiezo con la primera pregunta, que es ¿quién es Anthony? Bueno, Anthony es una persona que quería ser entrenador y vivir del entrenamiento, ni más ni menos. Como todo el mundo, cuando me tocó decidir qué quería ser, estaba muy perdido, ¿vale? Entonces dejé de estudiar, empecé a currar. Cuando vi que trabajar muchas horas no significa ganar mucho dinero, fue cuando dije, creo que hay que empezar a estudiar y empezar a formarme en algo que me guste y de verdad me llame la atención y da igual las horas que dedique cuando algo que haces te gusta. Vale, pero ¿cómo empezaste como entrenador? En plan, ¿qué fue lo que te dijo, vale, quiero empezar a entrenar a gente? Porque podías haber elegido otro montón de cosas, ¿sabes? Bueno, al final pensé lo que a más horas le dedicaba al día y no me costaba hacerlo. O sea, es que le dedicaba casi más horas al día a ir al gimnasio, a comer bien, a suplementarme, a informarme, que a trabajar de lo que trabajaba antes. Vaya, que trabajaba en la hostelería de camarero. Pero del palo también, antes de empezar, aparte me imagino, porque como te conozco, ya seguramente estarías ayudando a gente, o seguro que en Bueno, el eso siempre, o gimnasio. sea, desde el primer día casi que fui al gimnasio y he ayudado a la gente, o sea, porque siempre me ha gustado mucho, o sea, siempre soy muy empático e intento ayudar a todo el mundo, no solo en el gimnasio, sino en todos los sectores, vaya, cualquier persona que me conoce ya lo sabe. Vale, y una vez empezaste ya como entrenador, como dije, te formaste y todo esto, ¿el objetivo siempre fue solo powerlifting o como es ahora powerlifting mezclado con entrenamiento de salud, por decirlo de alguna manera? No, en realidad siempre ha sido, en general, o sea, yo no soy un entrenador de powerlifting, soy un entrenador de fuerza. Que al final me haya podido centrar más en el powerlifting porque es el deporte que yo practico y que más me ha gustado, bueno, sí que es cierto, pero si yo llevo no sé, un abanico, ¿no? Entre las personas que trabajan conmigo y tal, llevamos, no sé, podríamos ayudar entre todos a 300 personas. Seguramente hacen power el 15 o el 20% de ellas, solo. Pero son los que me etiquetan, son los que más se ven. Entonces, a una persona que quiere subir de peso, bajar de peso o aprobar unas oposiciones o cualquier otra cosa, no es siempre tan llamativo como alguien levantando mucho peso o tal, ¿sabes? Entonces, parece como que solo lleva gente de power, pero no es ni mucho menos así. Y una vez te empezaste ya a entrenar a gente, ¿por qué te quedaste? Y recupero este porque hace tiempo, años, cuando empezamos, yo te hice una entrevista que luego hice unos formatos que luego no salieron, pero yo te pregunté de por qué el tema de entrenar a gente y tú me hablaste también del apartado de ayudar a los demás. Bueno, porque al final yo empecé haciendo esto porque me gusta ayudar a la gente. O sea, al principio a la gente que llevaba la llevaba gratis. O sea, imagínate, hasta que no acabe de hacer mis estudios y tal, llevaba a la gente gratis, vaya. Entonces, siempre me ha gustado ayudar a la gente y sigo ayudándola en cosas que no tienen nada que ver con su entrenamiento y su dieta. O sea, porque, por ejemplo, yo creo mucho en la psicología deportiva, bueno, en todos los ámbitos que engloban luego al final poder hacer un levantamiento o poder hacer un cambio físico. Porque si tú solo controlas la dieta y el entreno y te basas en lo que yo te mando solo y no te intentas informarte un poco también e intentas trabajar tu mente y tener una vida organizada, o sea, al final la barra la levanta uno, ¿vale? Pero son muchas cosas las que engloban ese levantamiento, entonces no es solo entrenamiento y dieta, sino que son Muchos muchas otras factores. cosas. Y lo que es RZ Power Team,
lo que hoy conocemos a día de hoy, ¿cómo nació? ¿Cómo empezó a surgir esa idea? Pues mira, nació, bueno, yo cuando empecé a practicar powerlifting, yo formaba parte de otro equipo, bueno, el 3-2-3, vaya, o sea, no- formaba parte de ellos y bueno, siempre me gustó ese formato y empecé a entrenar a gente. Entonces, cuando empecé a entrenar a gente y vi que era una cosa que me gustaba, que me motivaba y que, bueno, que al final podría llegar a ser mi trabajo, pues dije, ¿y por qué no yo hacer mi equipo? ¿No? Y así fue. Pues empecé, creo que la primera competición, llevé a 3 personas. Sí. Vale, espera, te iba a preguntar ahí, ¿cómo te sentiste la primera vez, dejando a un lado quizás contextos o cosas así, solamente enfocándonos en el hecho de tú liderar a ese equipo, que porque ya era un equipo, en Colbató, si no me equivoco, fue la primera vez, ¿no? Bueno, la primera vez que, o sea, que fui como equipo, o sea, como En equipo de Tarrasa, tal con el nombre, fue en Tarrasa. ¿verdad? Fue en una competición que había un gimnasio que antes estaba en Tarrasa que se llamaba Egara. Y ahí llevé a 3 personas. Vaya, me acuerdo perfectamente. Es que esas 3 personas siguen vinculadas a mí. O sea, imagínate, de eso hace muchos Sergio, años. Dani, Y Alejandro. Alejandra. Claro. Y no, por ejemplo, a Sergio pues empezó a hacer power, o sea, hizo power y tal, y ahora hace culturismo y tal. Pero que, por cierto, me dijo que va a volver a hacer los 300 sentadillas. Aquí lo dejo, a ver si es verdad. A ver, a ver. Eh, pues imagínate, ahora de eso es que ni me acuerdo cuántos años. 6, 7, 8 años que no lo sé. Y aún siguen conmigo. O sea, imagínate, o sea, ¿sabes? O sea, cómo ha llovido, ¿no? De aquella... Madre mía. Y entonces la primera vez que competimos como equipo, pues fue en Coibató, sí. Y creo que, bueno, claro, creo no, fuimos el equipo que más gente llevó. En el primer campeonato creo que éramos como, yo qué sé, 15 o 20 personas. Entonces, claro, ¿Y cómo te sentiste esa primera vez, en esa primera competi a mí me grande? sentí súper orgulloso de todo de eso que hice. O sea, al final salir de la nada y que todo el mundo quisiera venir a apoyar al equipo y a competir, bueno, me sentí muy orgulloso, me sentí realizado, ¿no? Del proyecto que había iniciado y tal, pues es como decir, hostia, pues es de verdad esto, ¿sabes? Luego, como todo, al final, yo por lo menos soy muy ambicioso, ya no por ganar más dinero ni, nada, ni por eso pasa a un segundo plano, lo del dinero ya, bueno, pues siempre ha sido para mí un segundo plano, porque a mí sí me va a gustar ayudar a la gente y, bueno, ya lo sabes tú, ayudar a la gente y hacer una cosa que me guste y yo con tener dinero para mis cosas, o sea, no necesito dinero para nada más, o sea, no, ni mucho menos mi objetivo es hacerme rico, pues si quisiera hacerme rico me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, al final pues eso te hace pues tener objetivos a largo plazo. Espérate, recapitulo un poquito atrás. Porque, o sea, has dicho una cosa que lo de si hubiese querido ganar más dinero te hubiese dedicado a otra cosa, pero hoy en día el ser entrenador se puede vivir muy bien. En plan, no todo el mundo lo consigue, pero la posibilidad está ahí y hay muchos ejemplos de ello. Entonces te hago la pregunta, porque iremos ir avanzando como vamos paso a paso, pero la primera pregunta sería, ¿qué errores cometiste tú en un inicio como entrenador que ahora ves atrás y ves absurdos del palo, que te atrasaron en tu progreso, que fueron grandes errores? Y eso, ¿qué errores crees que tú cometiste ahí, inicio? Inicio. Bueno, a ver, lo principal es que cuando uno empieza, esto es ensayo-error. Cuando uno empieza, no ha ensayado mucho, entonces hay muchos errores en todo, ¿vale? Pero yo creo que lo primordial es, o sea, lo que no puede ser es que tú empieces a ser entrenador y ya quieras cobrar 100 euros al mes. Eso yo no lo veo viable, vaya, por lo menos en mi caso, vaya. Entonces, esto tiene que ser una escala, ¿vale? Yo no he ido subiendo mi precio al mes por ganar más dinero. Que bueno, al final también, porque no me ha quedado otra. Yo al final empecé haciendo esto de una manera como un hobby. Y claro, cuando ya te haces autónomo te empiezan a cobrar 300 euros 50%. al mes, que si el IRPF, que si el IVA, pues claro, tienes que subir los precios, porque si no, que no da la cosa. Pero bueno, errores como tal, pues seguramente al principio pensar que sabía menos de lo que sé y a lo mejor tendría que haber subido los precios antes, ¿no? Eso, por ejemplo, es un error. Otro error, o sea, yo al final de tanto trabajo y dedicarle tantas horas, o sea, hay que ponerse un horario, porque a mí se me ha caído el pelo a clapas, o sea, de tanto trabajo. O sea, que, ¿sabes? Eso primordial y confiar mucho en lo que uno hace. Pero bueno, aún así también diría que creo, opino, como yo en mi emprendimiento, en mi negocio, es que hay unos años, el inicio, que tienes que apretar más que adelante.
¿Qué opinas? ¿Crees que al inicio tienen que apretar más el acelerador y trabajar muchísimo más, aprender más incluso? A ver, lo que está claro es que hay que formarse, todo lo que puedas y más, y no dejar de formarte, porque si dejas de formarte estás muerto. O sea, eso está clarísimo. Pero lo que yo creo que más que dedicarle muchas horas es administrarse bien esas horas. O sea, si tú tienes que trabajar 4 horas, pues esas 4 horas, tío, coge el móvil, silénciate el Instagram, silénciate el TikTok, silénciate el WhatsApp, ponte solo las cosas, tu madre, tu mujer, tu hija, ponte las cosas importantes que solo puedan contactar contigo esa gente y ponte a trabajar, o sea, porque si no al final el trabajo de 4 horas lo puedes hacer en 8. Yo creo que eso es más importante organizarse que no dedicarle tantas horas, porque yo por ejemplo le he dedicado muchísimas horas y le sigo dedicando, ahora ya no, por suerte, he aprendido, pero al principio, claro, si te pones a trabajar y tienes el móvil aquí en la mano, vas contestando WhatsApp mientras estás trabajando, mal. Distracciones del móvil, ya. Claro, entonces, o sea, al final le dedican muchas más horas a un trabajo que puede ser la mitad. Ahora, viendo con la experiencia de los años y con la gente que tú has conocido del mundo de entrenamiento, entrenadores, ¿qué errores ves o has visto que la gente sigue repitiendo o hace nuevos a día de hoy? Bueno, a ver, lo primero, y yo también lo cometí en su día, es coger a más gente de la que puedes ayudar, ¿vale? Entonces, al final, puede ser que ese servicio no sea el más eficiente, ¿vale? Y luego, por ejemplo, a ver, cosas que yo no puedo... Si tú te dedicas a esto, seas entrenador de lo que seas, tú tienes que dar un servicio. Entonces, tú no puedes mandar una planificación y olvidarte de toda la semana. O sea, yo creo que eso lo veo, o sea, bueno, es que lo veo una ética de trabajo, o sea, que... Entonces, no se puede coger, mandar un Excel y olvidarte. O sea, al final yo creo que el cliente tiene que tener un respeto y ya que te está pagando, o sea, mínimo, no te digo que le contestes al momento, pero máximo 1 o 2 días tendrás que contestar al teléfono, ¿no? A los vídeos que te está mandando la gente, o sea, o a las preguntas que te hagan, o sea, ¿sabes? O sea, yo eso lo veo muy importante. Yo creo que a mí lo que mejor bueno, lo que me ha hecho poder tener, no sé cómo lo llamaría, éxito, es ser muy cercano y estar siempre por mi trabajo. O sea, da igual que esté de vacaciones, esté donde esté, yo sé que cada día tengo que dedicarle ese momento mínimo a contestar los mensajes. O sea, entonces sería como que hay que priorizar calidad que cantidad. Sí, 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 yo creo que sí, 100%. ¿Qué ratio? En plan, de un 100%, ¿cuánto crees que tiene que haber más calidad de cantidad? Me refiero a, porque igual si alguien que está empezando, por querer dar demasiada calidad, solo puede coger 5 clientes, claro, con 5 Bueno, yo clientes creo que ahí lo que no... tienes que hacer es optimizar tu trabajo, como te he dicho antes. Yo creo que ahí el error está que no te optimizas. Entonces, lo que no puede ser es que a lo mejor para hacer una planificación nutricional y un entrenamiento, como no estás a lo que estás, porque estás a 1000 cosas, mirando el móvil, esto, lo otro, no sé qué, mirando la tele, te pegue, yo que sé, 5 horas. O sea, vamos a ser coherentes. Al final, para hacer una planificación nutricional y un entrenamiento a alguien nuevo al principio sí que cuesta más, ¿no? Porque no lo conoces, tienes que apuntar todos los datos. Bueno, pero no te va de más de 1 a 2 horas. Luego ya todo va más rodado, ¿vale? Entonces, yo creo que es organizarse. Vale. Bueno, y crear una forma de trabajo, ¿vale? Que sea individualizada y óptima para cada persona, pero claro, que no te haga tener 5 clientes, claro, porque si no, Vale, ¿cuánto le tienes que cobrar, no? pues cierto. Pues quería ir por ahí. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando como entrenador, pero cosas de este tipo, como las que he mencionado así, como qué tipo ¿cómo decirlo?, paso a paso debería tener con el cliente? ¿Cómo debería hacerlo? O sea, ¿tú te refieres para cuando alguien te habla Sí, directamente sin entrar ya? demasiado en detalle, como demasiadas, pero ¿cuál crees que sería el proceso que debería tener cada entrenador para cuándo le va a llegar a un cliente? Mira, yo lo primero que hago cuando alguien me habla es que me tiene que, o sea, en un breve escrito o un breve audio, me tiene que explicar un poco su vida, como que dice, ¿vale? Un resumen, ¿vale? Cuando me hace ese resumen, entonces yo le mando un cuestionario, ¿vale? A raíz de ese cuestionario empezamos a trabajar. Pero antes de, o sea, no es rellenar el cuestionario, pagar y empezar a trabajar, no. Es rellenar el cuestionario, lo veo si hay
si a lo mejor le podría ayudar otra cosa en vez de yo, ¿sabes? O sea, no soy, venga, me entra cualquiera, venga, no. Es analizar un poco ese cuestionario, ver si esa persona a lo mejor necesita otro tipo de ayuda, como puede ser una ayuda psicológica, que yo siempre he confiado mucho en eso, pues a lo mejor alguien que viene y, bueno, pues esto es muy importante, ¿vale? Entonces, tú, por ejemplo, haciendo un corte de agua a alguien, lo puedes matar. O sea, que, ¿sabes? Haciendo un entrenamiento, la gente, mira, yo te puedo contar una anécdota que me pasó hace poco. La gente no tiene mucha conciencia, ¿vale? Yo, un cliente mío que tengo, que le tengo mucho aprecio, él está empezando, ¿no? En press de banca, pues un día, en el entrenamiento que le mandé, se me fue un 1, ¿vale? Tenía 50 kilos en banca y se puso 150. ¿En serio? Se puso 150 kilos. O sea, ese vídeo nunca lo he llegado a ver. Pero una persona que solo puede hacer 4x8 con 50 kilos, que se ponga 150, y no sé cómo cojones sacaría la barra del rack. Pero menos mal que hubo una persona allí que antes de que bajara la barra se la quitó de encima. Pues claro, es que se puede hasta matar. Entonces, para que veas lo bien que hay que explicarlo todo, porque claro, tendría que ser ya algo de coherencia, ¿no? Que una persona que solo tiene 50 kilos, ¿cómo te va a poner 150? O sea, como explicarlo muy claramente Tiene que para que ser la todo persona no muy se equivoque. detallado y no dar nada por hecho. O sea, al final tú cuando haces una planificación para alguien, tiene que ser como si fuera para un bebé. Al no ser que la persona que trabaje contigo tenga experiencia, o ya sea entrenador, o ya tenga experiencia en el deporte, entrenando, bueno, que tenga experiencia con todo lo que le vas a enviar, vaya. Pero si no, tienes que dejárselo todo mascado. Y a alguien que ya tiene alguna cartera de clientes, algunos, pon el número que quieras, pero que tampoco acaba de, digamos que, dar el salto, ¿cuál crees que es esa cosa extra que necesita para dar el salto? No quiere decir que sea un secreto, sino qué cosas son las que tú dices, esto realmente va a hacer que pueda vivir de ser entrenador. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer es que se le quite el miedo de por qué no hace ya más cosas para ello. Entonces, hay un montón de gente y no pasa nada, yo soy el primero que lo ha hecho, pero si al final esto te gusta, tienes que apostar por ello, ¿no? Que al final hacer esto como un trabajo secundario, ¿no? Está bien, o sea, es lícito, yo también lo hacía, pero si de verdad te gusta y de verdad quieres apostar por ello, tienes que quitarte ese miedo de tener ese trabajo que no te gusta, que lo tienes ahí atado, no te gusta, pero bueno, te da al mes esos 1.200 euros y luego coges pues, lo de entrenamiento, de la dieta, ¿no? Pues soltar eso, echarle huevos, tirar para adelante y no vas a perder nada, que vas a perder sin denigrar ningún trabajo, ¿eh? Pero, ¿qué vas a perder? ¿Estar trabajando de camarero o de camionero o de, bueno, de lo que sea? O Algo sea, que no te gusta, que es lo importante, ¿no? sí, o sea, sí, la cosa es que no porque si tú trabajas de camarero y te gusta, perfecto. O sea, todos los trabajos Es son, ilícito. Ujú. sí. Pero si de verdad estás haciendo un trabajo que sea el que sea, no te gusta y estás haciendo lo otro que sí que te gusta y le dedicas casi que más horas, como me pasaba a mí, que a tu trabajo que te crea esos ingresos mensuales, suéltalo, dale caña a esto y si no sale, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que tengas que volver a ese trabajo? Pues ahí lo tienes. Creo que puedo opinar un poco porque he visto tu trayectoria, al menos desde la parte en la que soltaste ese trabajo, ¿no? Y empezaste con el tema más como entrenador solamente. Y algo que yo he visto de ti, y me gusta este también que he aprendido de ti, es como perder el miedo y perder la vergüenza a decir, tengo este servicio, También. me podéis contratar, te puedo ayudar. Y pero creo que en tu caso, creo que siempre lo tenía en mi cabeza como que el boca a boca para ti es como un pilar muy fuerte, creo, de tu negocio, aparte de todo lo demás que haces. Yo creo que al final, al final a mí me ha pasado hola, al final a mí me ha pasado con muchas clientelas, o sea, que he tenido de un cliente me han podido salir 10, ¿vale? Entonces, y yo siempre he apostado bueno, por el proyecto audiovisual, ¿no? Pero siempre he creído en el boca a boca, o sea, que si la gente está contenta con algo, siempre viene más gente, o sea, es que al final... y al final, mira, sigue estando aquí. O sea, yo estoy haciendo esto, llevamos no sé cuántos años haciéndolo y a mí no me gusta. No pasa nada, ¿eh? O sea, para que veas si hay. Ya no es perder el miedo, sino. Es que para llegar a donde quieres tienes que hacer cosas que no te gustan también. Claro. O sea, es que no pasa nada. Bueno, es que es así. Vale, ¿qué es lo que crees que debería saber cualquier entrenador para llevar a sus clientes?
los básicos. Pero ¿te refieres a nivel de...? Pues a nivel de cómo es qué tipo, algo que tengan que tener en cuenta para el proceso de cómo consigue el cliente, en el proceso de estar trabajando de manera continua con el cliente. Tú al final cuando empiezas con una persona no la conoces, ¿vale? Tú conoces lo que te explica, ¿vale? A mí muchas veces me viene alguien y me explica cosas del entrenador que él tenía, ¿no? Ajá. Entonces yo siempre le digo, no me expliques nada, porque de aquí 3 meses voy a ser yo ese entrenador, ¿vale? Entonces esto empezamos de cero, ¿vale? Yo quiero que me rellenes estas preguntas con las cuales te voy a hacer el entrenamiento de la dieta, que eso es lo que quiero saber. Y a partir de ahí yo ya conoceré quién eres, ¿vale? Entonces, siempre yo creo que es muy importante, pues, mínimo, hacer unas revisiones cada 2 semanas, ¿no? Bueno, dependiendo del caso, ¿no? Pero si una persona que viene a subir de peso o a bajar de peso, ¿vale? Hacer un entrenamiento de hipertrofia normal, una revisión de peso cada 2 semanas y una revisión de peso y foto pues cada mes. Entonces en eso rellena un reporte que tiene 3 puntos, ¿no? Por lo menos el mío. Dieta, entreno y trato personal. Entonces el primer mes, en la planificación nutricional y el entrenamiento que te llega, es sobre el cuestionario que tú me has rellenado. Contra más te lo ocurre, mejor, más especializado será para ti, ¿no? Bueno, individualizado, perdón, en este caso. Entonces, conforme vamos rellenando esos reportes mes a mes, todo se va haciendo mucho más individual para una persona, que al final es lo más importante, yo creo, y hacer una cosa que no te cueste mucho. O sea, al final si te entra una persona que no ha entrenado en su vida, ¿vale? Tiene 40 años, no ha entrenado en su vida. Nunca, o sea, nunca ha ido al gimnasio, nunca ha hecho fútbol, nunca ha hecho nada. Tú no le puedes poner un entrenamiento de 4 días. O sea, tú no le puedes cambiar la vida entera a una persona, o no le puedes poner la dieta, no le puedes poner arroz con pollo cada comida. Tienes que adaptarte un poco a la situación de cada persona. Que eso, un error de los que cometí yo muy grave desde que empecé, es que todo el mundo se iba a tomar el entrenamiento de la dieta igual de en serio que yo, o que alguien que quiere competir. No, cada uno es diferente y cada uno tiene sus ideas. Entonces, no intentes cambiar la vida de todos los clientes cuando te entran, porque vas a cometer el primer error para que no te renueven al mes siguiente. Vale, pues ahí tengo una pregunta. ¿Qué crees que debe hacer un entrenador cuando el cliente no está llevando el seguimiento de la rutina como debería o de la dieta como debería? Ya sé que es una pregunta muy amplia e individualizada, pero a términos generales. Mira, la cosa es, tú no puedes ayudar a alguien que no quiere ayudar. O sea, hay gente que paga por sentirse bien y decir que tiene un entrenador, ¿vale? Ya está, o sea, tampoco no nos podemos matar aquí por todo el mundo, o sea, es que esto va así. Si tú a una persona le dices que cada 2 semanas te tiene que pasar el peso y cada mes te tiene que pasar el peso de la foto, mandarte el reporte, cada día que va a entrenar mandarte el vídeo del básico, del accesorio que toque en ese caso, que a lo mejor sea el ejercicio prioritario del entrenamiento, y no te lo manda ninguna semana, y se lo has dicho ya 2 o 3 veces, oye, ya está. Yo por lo menos no me complico con esa gente. ¿Vale? Pues cuando va a llegar la hora de renovar el pago, si es la primera vez que ha pasado eso, y bueno, puedes entender que va un poco perdido tal, yo por lo menos en mi caso, por suerte que no me va de eso, le digo, oye, mira, si vas a seguir haciendo estas cosas así tal como las estás haciendo, no soy yo el entrenador que necesitas. Puedes coger a otro entrenador, que seguro que hay, o nutricionista, o lo que quieras, que vas a ir una vez al mes allí, le va a dar igual lo que hagas, te va a pesar y te va a soplar 50 euros, te va a vender 100 euros en suplementos y te vas a ir a tu casa otra vez. Pues ya está, si tú prefieres eso, es perfecto. Pero yo, a la gente que tengo, quiero que trabaje. Y quiero que me haga caso, que para eso me está pagando. O sea, no hay más. Te da compromiso. Claro, y si no, pues no son clientes para mí. Por suerte puedo decirle eso a esas personas ahora. A lo mejor al principio no podía decírselo, Ya. pero ahora por suerte sí que puedo decirlo. Pero, por ejemplo, ahí en el principio, ¿tú crees que quizás en esas cuotas del inicio, obviamente más baratas, entre comillas, por decirlo así, esa gente tenía menos compromiso que los que tienes ahora? ¿O crees que eso no ha afectado? No, ¿O has no visto creo. diferencia? Yo creo que ha habido gente que he llevado incluso gratis, como te he dicho al principio, que tenía mucho más compromiso que cualquier persona que puede pagar ahora 80 euros al mes. 100%. ¿Cómo empezó la idea o cuándo te vino la idea de decir, vale, ahora ya no solamente tengo un equipo a los que entreno y además otra gente que asesoro y llevo su entrenamiento, quiero montar el templo? ¿Cuándo te vino esa idea? Bueno, me viene desde que empecé a ir al gimnasio, siempre he querido tener mi gimnasio, vaya. Sí. O sea, siempre he querido tener un gimnasio, vaya. Es el sueño de la vida. Bueno, yo creo que es el sueño de cualquier persona que entrena, vaya.
que entrene, que le gusta entrenar, cualquier persona, su sueño es montar un gimnasio. Es verdad, cierto. Vaya, yo creo que más o menos grande, pues eso. Pues mira, si no, después del COVID fue cuando dejé mi trabajo, vaya. Trabajaba en un gimnasio comercial, tal, y dejé mi trabajo y empecé el emprendimiento, ¿no? Desde ese mismo día, yo viendo que en gimnasios comerciales, o sea, la gente que son los dueños de esos gimnasios, no les gusta entrenar. O sea, es que no saben ni las máquinas que tienen que comprar, no saben lo que quiere el cliente, no saben, bueno, es que, por lo menos por la experiencia que he tenido yo, es que ninguno tiene estudios relacionados con el deporte. O sea, y ya no es que le tengan esos estudios o no, que pueden tenerlos de otra cosa y es lícito. Pero es que no les gusta, o sea, es que no entrenan, vaya. Una cosa es que te guste más o menos entrenado, entrenes más o menos, pero bueno, estés en ese mundo. Entonces yo siempre he pensado, si una persona que no tiene ni idea de este sector tiene 5 gimnasios, ¿cómo no voy a tener yo uno? Que es imposible que esa ecuación salga mal. Entonces, pues bueno, pues monté lo que es ahora receta, que yo en un principio lo monté solo, como aquel que dice, para mis clientes, amigos, familia y para mí. Bueno, al final se empezó a liar la cosa, empecé a hacerlo lo más guapo posible que pude con el presupuesto que tenía en ese momento y como saben toda la gente que viene aquí, cada mes meto máquinas nuevas. O sea, que claro, al final uno cuando empieza pues tiene un presupuesto, el cual da para lo que da, lo hace lo más guapo posible en ese presupuesto. Por suerte, pues a la gente le gustó mucho el gimnasio y bueno, yo creo que el primer día, cualquiera que sepa un gimnasio como estos de Power y tal, pues es que el primer día se apuntaron más de 50 personas. Entonces, claro, o sea, ¿sabes? Pues fue como una locura, ¿sabes? De decir, hostia. ¿No lo ¿sabes? esperabas? ¿O sí? Esperaba que se apuntara gente, pero no tanto, tan rápido, la verdad. Porque tampoco era mi objetivo. O sea, mi objetivo era que yo no tuviera que pagar el alquiler. O sea, que los gastos se pagaran solos. Ese era mi único objetivo cuando yo abrí. Al final tampoco vas a ser hipócrita. Claro, cuando ves que la cosa va bien, Que es un extra, sí, sí. claro, pues para adelante. E intentar hacer cada día mejor. O sea, todas las cosas que hago para intentar mejorar cada día. Vale, tengo una pregunta que creo que es larga respuesta, pero cuando empezaste, como has dicho, tenías capital para hacerlo. Quiero decir, no son 2.000 euros abrir un gimnasio, No, claro. y mucho menos toda la maquinaria. Pero aparte de eso, 1.000 euros vale cada máquina. aparte de eso es, ¿qué problemas te encontraste y te has ido encontrando para el gimnasio? Pero sobre todo al inicio, a nivel burocrático del ayuntamiento, para encontrar un sitio adecuado para el gimnasio, ¿qué dificultades encontraste? Lo primero, encontrar el local es súper difícil. Porque por lo menos en Sabadell los locales son todos muy grandes para abrir un gimnasio. Por lo menos de inicio. Ahora hay muchos locales que había visto antes que ya no los veo tan grandes. Como probablemente, bueno, como ya mucha gente sabe, o sea, va a haber RZ 2.0, o sea, eso lo podéis dar por hecho. pero, pues no, pues cuando yo empecé este gimnasio en el que estamos ahora, que tiene 250 metros cuadrados, pues yo lo veía muy grande. ¿Vale? Yo ya lo veía grande. Pero sabía que no. O sea, pero grande de pensar de, ostras, igual no lo lleno, ¿te refieres? ¿O no. qué? No. O sea, tú cuando vas a cualquier local de por aquí de Sabadell, mínimo tienen 600 metros cuadrados. Eso para mí era una puta locura. O sea, Estos son 250. estos son 250. Claro, 600 metros cuadrados es un local muy grande, ¿eh? O sea, es que, claro, o sea, es que ¿sabes? A lo mejor un gimnasio comercial que tú te vienes a la cabeza que ha sido grande, tiene 1.000 metros. Claro, para ser un gimnasio de Power. Hostia. Entonces, bueno, pues mira, este gimnasio que lo encontré gracias a un cliente que viene aquí, que se llama Samu, pues era de un cliente suyo este local y me lo alquiló. Vaya, o sea, fue el primer día que vine y ya me lo quedé. O sea, había gente aún dentro y ya me lo quedé. Entonces, yo sí que sabía que un gimnasio así lo iba a llenar, pero no tan rápido, la verdad. Pensaba que iba a tardar más la cosa. Y no pensaba que me iba a liar a comprar tantas máquinas y que me iba a liar. Porque esto al final, sí, era un gimnasio, se supone que solo de Power. Y tú cuando te imaginas un gimnasio de Power, solo de Power te imaginas un garaje. Con un rack, una plataforma de peso muerto, unos discos calibrados y ya está. Ajá. Ese era mi objetivo, ¿eh? O sea, mi objetivo en la vida era eso. Pero claro, cuando ya me metí, empezamos con 4 racks. No, mentira, 3. Ya hay 5, ya hay 3 plataformas, ya hay más de 40 máquinas de musculación, porque, bueno, siempre dice la gente de un gimnasio de Power que tiene más máquinas que muchos gimnasios comerciales. y bueno, y de mucha mejor marca y calidad. Bueno, eso ya lo dejamos para otra.
pero es así. Entonces, los problemas que te encuentras, pues como en todo lo que haces, pues problemas, chorradas que te ponen para cualquier cosa. He tenido que quitar hasta el vado de la puerta. Un vado de la puerta. Pagar por quitarlo. Claro, pagar por quitarlo. Lo que quité yo lo tuve que pagar. Sí, sí, sí. Bueno, es que, bueno, un montón de historias, pero bueno, es que tampoco quiero darle muchas vueltas a eso, pero yo creo que eso lo podríamos trabajar en otro podcast y hablar de cómo montar un gimnasio, ¿no? Sí, yo creo que sería mejor eso. Vale, el objetivo de receta del templo era siempre powerlifting, porque veo que hay gente que hace power, hay gente que hace simplemente los básicos y simplemente viene y entrena, y culturistas. A ver, el objetivo de un inicio era un gimnasio de power, vaya. Sí, sí, era un gimnasio. Pero al final, cuando tú empiezas a trabajar en el gimnasio, te das cuenta que quiere venir mucha gente que no hace power, pero le gusta un gimnasio 24 horas, con un ambiente familiar, unas buenas máquinas, con unos buenos servicios, y ¿por qué no puede venir gente que no haga power? O sea, entonces al final pasa pues como yo como entrenador, ¿no? Que todo el mundo se piensa que soy entrenador de power, solo llevo a gente de power, y si aquí en el gimnasio hay apuntadas 100 personas, pues que compitan haciendo power, a lo mejor hay 30. Que hagan básicos, sí, pues la gran mayoría, 70, 80. Y a lo mejor vienen eso, pues 20, 30 que no hacen los básicos como tal, hacen solo máquinas o tal, pero claro, al final un servicio de 365 días del año, de lunes a domingo, 24 horas, con el precio que tenemos, pues no hay. Pues nada, gente, hasta aquí hemos llegado. Este es el primer episodio. Si tenéis alguna sugerencia de a quién podemos invitar en el siguiente episodio, dejadlo en los comentarios o incluso qué temas podemos tratar. Espero que os haya gustado y ya está. Nos vemos en la próxima.